Bueno, le damos gracias a Dios que hemos llegado hasta acá, en el encuentro, en el campamento. Queremos agradecerles con Lizzy habernos invitado, habernos agasajado, cuidado, haber estado pendiente siempre de nuestras necesidades, con mucho cariño, y recibimos mucho cariño, mucho afecto, así que estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Y nos gustó mucho conocer a muchos de ustedes. Lamentablemente en estos encuentros así, son pocas horas y mucha gente. Entonces, con algunos pudimos hablar más, con otros menos, pero fue un gusto muy grande compartir con ustedes. Muy bien, vamos a nuestra última charla. Hoy deberíamos entender algo. Por lo menos. Muy bien. Vieron que nosotros teníamos un versículo de devocional, un versículo muy breve, pero muy interesante, muy profundo. Bueno, vamos a reflexionar un poquitito a partir de ese texto en la charla de hoy. ¿Cómo hacer para que gobierne el Espíritu? ¿Cierto? ¿Cómo hacer para que gobierne el Espíritu? ¿Se acuerdan que nuestro lema era caminar hacia adentro, poner el Espíritu al mando? ¿No? Me gustó lo que dijiste, recordame tu nombre. Una cosa que estoy haciendo, estoy tratando de portarme bien y acordarme los nombres. Caro. Bueno, Caro decía recién, de a poquito. Me pareció un concepto muy interesante. Lo trabajamos bastante con nuestra iglesia local. No tenemos megalomanías de convertirnos en San Pablo en 15 días. Eso en general sale mal. Lo que sale bien es avances pequeños avances. Saber que estoy avanzando, que estoy tomando decisiones, que estoy cambiando hábitos, que estoy incorporando prácticas y que voy lentamente creciendo en el camino del Señor, ¿no? De a poquito. La idea es que uno no se sienta frustrado o desbordado, sino al contrario, se sienta animado, entusiasmado de decir, acá hay un camino posible, acá hay una manera de ir. Bueno, Señor, ayúdame, yo voy a tratar de ir por este camino. Muy bien. Miren lo que dice acá, despertar para la atención y la intención. Hoy vamos a trabajar otra metáfora. Ya dijimos que lo espiritual solo se puede tratar por metáforas, porque no tenemos acceso para... Lo que vos decías de Dios, no podemos explicarlo a Dios. Entonces, ¿qué tenemos? Metáforas. Fíjense que ahí aparece otra idea súper interesante. Uno no es que entiende todo, porque la metáfora lo que hace es iluminar, darme una idea. No me puedo comprar la metáfora. Cuando Jesús dice, este vino es mi sangre, está usando una metáfora. Entonces no me lo tomo literal, sino que tomo lo de la metáfora, ese elemento, el vino, que ilumina lo de la sangre, para que yo entienda lo de la sangre. La metáfora funciona así, por comparación. En la Biblia tenemos cantidad de metáforas. Metáforas sobre la iglesia, sobre la vida espiritual, mil cosas, sobre el pecado. Entonces, la metáfora es muy importante porque me ilumina. Vamos a usar una metáfora que no habíamos usado hasta ahora para iluminar lo que venimos hablando, que es la metáfora del sueño. Y el versículo que teníamos para los devocionales refería a una situación que Jesús enfrenta y los discípulos enfrentan al final del ministerio de Jesús. De hecho, la última noche del ministerio de Jesús, con vida, en esta tierra, en su cuerpo, ¿cierto? Terrenal. ¿Qué es ese momento donde termina la cena? Se van al huerto de los olivos, que era un lugar muy amado por Jesús, ¿no es cierto? Un lugar donde él se encontraba con Dios. De paso ahí, hablando de prácticas, un lugar es importante. Nuestro lugar, el lugar donde yo me siento cómodo para tener intimidad con Dios. Jesús va al huerto de los olivos con los discípulos. Sabe que en un rato, en unas pocas horas, lo van a venir a detener. Y sabe que después de esa detención viene su suplicio. Sufrimientos indecibles, cargar con el pecado de toda la humanidad, la cruz, la muerte, la tumba. Y Jesús, que era un hombre joven, lleno de vida y de ganas de vivir, se angustia. Que eso lo coloca en un lugar muy alto de consideración para nosotros, porque
no es algo que él hace alegremente o como si no le costara. Se angustia como el hombre que es. Y lleva a sus discípulos y le dice, bueno, ayúdenme a orar, ustedes quédense acá orando. Y él se aparta unos pasos para estar solo con el Padre. Famosa oración, ¿no es cierto? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y hasta donde sabemos, del otro lado, ¿qué hay? Silencio. Y Jesús vuelve a donde están los discípulos. ¿Y cómo los encuentra? Durmiendo. Y entonces los despierta y dice, no pudieron velar conmigo una hora. Y ahí les dice este versículo, ¿no? Velen y oren para que no entréis en tentación. La verdad que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se va a orar otra vez al Padre, a decirle la misma palabra. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y dice el texto que transpiraba gotas de sangre, el nivel de angustia. Vuelve. ¿Cómo los encuentra? Durmiendo. Se vuelve a ir. Tercera vez. Vuelve. ¿Cómo los encuentra? Durmiendo. Acá aparece una metáfora muy interesante que vamos a tratar de pensar de nuestra vida. Velen y oren para que no entren en tentación, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos a tratar de mirar primero la segunda parte del versículo, después nos vamos a quedar con la primera. Jesús dice algo acá interesante, el espíritu está dispuesto. Después de todo lo que vimos, me tiro a la pileta. Espero que haya agua, allá no hay. Espero que no esté como aquella la pileta. Me tiro a la pileta. Después de lo que vimos estos días que estuvimos acá, estas horas que estuvimos acá, ¿qué espíritu es el que está dispuesto? El nuestro. Muy bien. Muy bien, 10 felicitados, estás aprobado, no tenés que venir en marzo. Muy bien. Tráeme después la libreta que te la firmo, ¿viste? Muy bien. ¿Por qué? Porque está hablando de nuestra condición humana. Entonces, mi espíritu siempre está dispuesto a conectarse con Dios. Mi espíritu siempre está ahí, está disponible. Está diciendo, vamos a hacerlo. Mirá, la palabra... acá lo tenía, perdón. La palabra que usa acá Jesús, que usa el evangelista, es disponible, gustoso, predispuesto, ansioso, con predisposición positiva. Siempre el espíritu está ahí. A ver si hay un lugarcito para meterse, digamos, ¿no es cierto? Pero, dice Jesús, la carne es débil. Y la palabra que usa es enferma, flaca, sin fuerza, con falta de recursos necesarios, frágil, insuficiente. Entonces, el espíritu está dispuesto y la carne, que es ese principio de pecado, ¿se acuerdan? Que habíamos dicho, principio de pecado, que se expresa por el alma y el cuerpo, se expresa por la mente y el cuerpo, es débil, es flaca, no tiene fuerza, tiene fiaca. No. Voy a orar, no, qué fiaca. Voy a leer la Biblia, me voy a congregar, otra vez. Y hoy predica Eduardo. No voy ni loco. Nosotros, no sé ustedes cómo hacen, nosotros publicamos en las redes de la iglesia quién predica cada domingo. Así que te da la oportunidad de elegir. Muy bien. Entonces, la carne tiene todo, todo lo que estuvimos hablando estos días no lo voy a repetir. Entonces, fíjate ahí que otra vez aparece un principio que trabajamos este fin de semana. Esto es una lucha. Esto es un trabajo espiritual que nosotros somos llamados a vivir, a practicar. Muy bien. Ahora, vamos a la primera parte del versículo, porque en la primera parte del versículo, y ahí nos vamos a concentrar en esta mañana, Jesús dice, velen y oren. ¿Qué es velar? Estar atentos, estar despiertos. ¿Viste que viene de nuestro vocabulario funerario?
¿Dónde lo velan? ¿No es cierto? ¿Dónde lo velan? Che, se murió tal. ¿Dónde lo velan? Y allá en Sepelio García. ¿Cierto? Bueno, ¿y lo velan toda la noche? Sí, la familia. Viste que se está perdiendo esa costumbre de velar toda la noche. 2 horitas cierran y a otro tema. Pero antiguamente, no sé si ahora cómo es acá en Córdoba, antiguamente los velatorios eran toda la noche. Lo cual hacía que esa noche pasara de todo, ¿no? Chistes verdes, llanto, ¿cómo? Anís 8 hermanos, bueno, de todo. Había era una cosa así como media polifónica, digamos, ¿no es cierto? Y claro, y viste que de pronto empezaba alguien a contar chistes y todo se ponía a contar chistes y de pronto alguien se daba cuenta, che, es un velorio en el fondo, digamos. Muy bien. Pero esta idea de velar, es decir, ¿y cómo es cuando uno tiene que velar? Bueno, los que hemos trabajado de noche, o los que trabajan de noche, sabemos cómo es. Es difícil mantenerse despierto. Es un desafío, porque el cuerpo pide, hablando del cuerpo, pide dormir. Ale, vos lo sabés muy bien por tu trabajo, ¿cierto? Cuando te ha tocado trabajar de noche, o sea, ahí hay que mantenerse y bueno, y cada uno tiene su técnica, se toma el cafecito, escucha algo que le gusta, qué sé yo, de pronto cabecea. Bueno, los discípulos se duermen, se despiertan, se duermen, se despiertan, y es una ilustración de la vida espiritual. Es una ilustración de la vida espiritual. Mucho tiempo estamos dormidos. Lo que le pasó a los discípulos aquella noche nos pasa a nosotros todo el tiempo. Así que tenemos que despertar. Estar despiertos. Miren un par de textos les traje interesantes. Bueno, acá está el significado de la palabra original, ¿no? Velar, permanecer despierto, vigilar, aguzar la atención, mirar aguzado y atento, darse cuenta, ser conscientes. Todo eso tiene que ver con el universo de sentido de la palabra velar. Muy bien. Una cosa interesante sobre los niveles de conciencia o de atención. Nosotros tenemos varios niveles de conciencia posible o de atención. Tenemos lo que llamamos, empecemos de abajo, el sueño profundo. ¿Cuál es el sueño profundo? Ese sueño tan profundo que ni tenés sueños. O sea, no tenés actividad onírica, porque estás tan dormido que... Yo me acuerdo una vez hicimos un viaje de loco, bueno, de loco lo hago yo y la pobre Lizzy lo padece, ¿no? Pero vinimos del norte allá de casi Bolivia en un tramo hasta Tucumán capital. Manejando yo, primero montaña, cornisa, después ruta, llegamos como a las 10 de la noche a Tucumán, entré en Tucumán buscando con el celular un hotel, llegamos al hotel, me acuerdo que comí, lo último que recuerdo es que comí un sándwich de salame o de mortadela y me acosté. No tuve conciencia de que existía yo o el mundo hasta el otro día a las 8:30 de la mañana. De todos estos últimos años es la única noche en que recuerdo algo así. No soñé, no. Y de pronto dije, estoy vivo. Muy bien. Es decir, el sueño profundo. Acá, viste que dicen, mi marido o mi esposa, porque uno dice, ni a cañonazo lo despiertan. Acá hay gente que duerme así. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Han recibido un don del Señor. Buenísimo, muy bien. Ahora, cuando subo al nivel de conciencia, me encuentro con el sueño onírico, que es cuando sueño. ¿Por qué? Hay una actividad mental bastante importante y entonces la mente empieza a decir, che, vamos a arreglar algo mientras este duerme, arreglemos un par de líos que tenemos. Traete un par de imágenes de la infancia. Traete algo del sermón del domingo. Y se arma ahí una película cinematográfica, ¿no es cierto? De Scorsese. Y cuando te levantás a la mañana decís, ¿qué soñé? Yo tengo un mambo en la cabeza. ¿No es cierto? Bueno, y también lo reprimido aparece, ¿no? Me dijeron que hay una psiquiatra en la sala o psicóloga en la sala. Se fue. Y no toleró nuestro divague. Muy bien. Pero
Justamente. Ah, es psicóloga. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Esos sueños le dan de comer a los psicólogos. Porque yo voy al psicólogo, ¿eh? Claro, porque voy con ese sueño y digo, mire, soñé que me casaba con mi abuela y que viajaba en un avión interestelar y... ¿Cierto? Muy bien. Entonces, tenemos que... ¿Por qué? Pero porque hay ya... ¿Qué hay ahí? Hay actividad mental. ¿Ok? Ahora, me desperté y tengo lo que llamamos la vigilia ordinaria. En la vigilia ordinaria, que pensamos que se separa mucho del sueño onírico, pero a veces no se separa tanto del sueño onírico. ¿Por qué? Porque me manejo con una atención demandada, la mayor parte del tiempo. ¿Cómo es la atención demandada? Simplemente presto atención al estímulo que tengo. Adelante. Entonces, el que me cruzó el auto, el jefe que me llamó, mi esposa que me dijo, acordate de traer pan, y por supuesto me voy a olvidar. O sea, tengo una atención demandada y mi mente, que entre medio de esa atención demandada, divaga con estímulos internos. Pues están los estímulos externos y los estímulos internos. Me acuerdo que, pasó esto, hay una hermana de la iglesia que está ofendida conmigo y no sé cómo voy a hacer, porque al final, y ahora me dijo Picho que esta hermana, no sé, se va a ir de la iglesia porque se ofendió conmigo, y si yo al final no le dije nada. Hay estímulos internos y tengo ese ruido en la cabeza. ¿Estoy despierto? De cierto punto de vista estoy despierto. En el sentido de que nadie dice que soy sonámbulo y que me estoy moviendo con la... Pero tengo cierta vida sonambular. No sé si les pasó a ustedes que, por ejemplo, van a la esquina, no sé si tienen la esquina, la vuelta, 3 cuadras, van al kiosco, van a la carnicería, donde vayan a hacer sus compras, caminan por cuadras que ustedes conocen, porque son las de su barrio. Cuando llegan o cuando vuelven a su casa, no recuerdan haber pasado por algunos lugares. ¿Por qué? ¿Pero y por qué pasa? ¿Por qué pasa? Exactamente porque la mente no está ahí. O sea, no estoy prestando atención. O sea, estoy en algún sentido dormido. En la ensoñación de la mente. ¿No? Lo mismo pasa cuando estás... Esto es más grave. Cuando estás hablando con tu esposo o con tu esposa y tu esposa... saben cómo es. Tienen experiencia de esto. Y tu esposa te dice, no, viste que mamá quiere venir. Que ahí capaz que levantás la vista como diciendo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo quiere venir? ¿Cuántos días? Muy bien, pero si te está contando algo que no despierta tu atención tan rápidamente, vos decís, ajá. En el ajá es un terrible segundo plano mal. O sea, el primer plano está en otro lado. Y cuando te dice, ¿me escuchaste lo que te dije? Sí. ¿Cómo no? Claro, sí. ¿Me estás diciendo esto? Sí, pero no te dije solo eso. Es tremendo, ¿no? A mí me pasa muy seguido eso. Y no solo con Lizzy. Pero estoy aprendiendo a hacerme cargo. Entonces, ¿sabes lo que le digo? Mirá, porque es muy importante eso, ¿eh? En vez de vender cualquiera, decir, discúlpame, estuve pensando en otra cosa. ¿Me repetís lo que me dijiste? Muy bien. ¿Por qué? Porque fíjate que acá, en lo que llamamos la vigilia ordinaria, nos manejamos por una atención demandada, que es una atención que está demandada desde afuera o está demandada desde adentro, de la mente que elaboró su... ¿Viste cuando estás con un rollo? Todo el mundo se da cuenta que estás ausente. Estás, pero no estás realmente. Y a veces hay gente que te lo plantea. Dice, Eduardo,
te noto raro, hoy te pasa algo, no, es que ando con un problema, ¿no? ¿Decimos eso? Ando con un problema. O sea, en realidad me quedé en el problema. Ahora, si subo mi nivel de atención, puedo hablar de una vigilia atenta. Entonces la atención no es demandada, es dirigida. La atención puede ser demandada o dirigida. Miren una cosa muy importante, tenemos la capacidad de dirigir nuestra atención a donde querramos. Es algo que está en nuestra capacidad. Entonces puedo decir, voy a prestar atención a Caro. Y ahora te estoy prestando atención. ¿Okay? Y vos veo que también. Ok. Entonces, ajá. Muy bien. No, en realidad estabas pensando lo que vas a cocinar mañana, pero no importa. Muy bien, pero entonces la atención yo la puedo dirigir. Esto es muy importante para la vida espiritual. Muy importante. Muy bien. Y si ya voy a llegar a un nivel de santidad que dudo, cuando pensamos en los grandes santos, San Francisco de Asís, San Pablo, los grandes santos, la atención sube un nivel más y ya hablamos de una atención impasible. O sea, ya las cosas del cotidiano, Jesús, ya las cosas del cotidiano no tienen peso. El tipo, Jesús, va en un barco en el mar de Galilea, se arma una tormenta de la hostia y no va en el Queen Mary, ¿no es cierto? Va en una barcaza, el tipo se acostó a dormir, está polillando, como decíamos hoy, en ese sueño profundo. Hay una tormenta terrible, los discípulos se asustan, dicen, nos vamos a ahogar, qué sé yo, tratan de salvar la nave, y calculo, imaginen el agua que caía dentro del barquichuelo ese, el viento, el ruido de las olas. Jesús dormía, y van y ahí lo despiertan a él. Le dicen, Señor, ¿no tienen miedo que vamos a perecer? Claro. Che, ¿qué les pasa? ¿Por qué tuvieron miedo? Atención impasible. O sea, ya lo externo no te impacta. Entonces podés responder desde la impasibilidad. Tremendo, ¿no? Bueno, pero ahí ni nos propongamos llegar. Si el Señor nos lleva, genial. Si lográramos vivir en una vigilia atenta, ya sería un montón. Muy bien. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios, porque si con esta metáfora, ¿cómo le da con esta metáfora? Mirá cómo aparece en el Nuevo Testamento esta metáfora. 1 de Tesalonicenses 5, 5 al 8. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad, por lo tanto no debemos dormirnos como los demás. ¿Viste que en Efesios dice Pablo, ustedes estaban, otra metáfora, muertos? Es fuerte, porque lo que está diciendo es que hay gente que parece viva, pero en ciertos términos, es decir, de cierto punto de vista, están muertos. Obviamente que biológicamente están vivos, nadie niega eso. Pero en cierta dimensión de la vida estás muerto. Acá en cierta dimensión de la vida la gente está dormida. Dormida. En un sueño onírico. Quizá la imagen del sueño onírico es la mejor para entender lo que nos pasa en la vigilia cuando estamos dormidos. Miren lo que dice. No debemos dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Porque el que está dormido, de alguna manera, está enajenado. ¿Está bien? O sea, cuando yo pienso en el sueño que me caso con mi abuela y viajo en un viaje interestelar con Donald Trump, eso no es parte de la realidad. Mi mente ha combinado imágenes por un montón de razones que la psicología la podría explicar y no tenemos ahora necesidad de hacerlo. De alguna manera estoy fuera del mundo. Cuando yo estoy en mi cama y me desvelé a las 3 de la mañana, vieron que de noche uno piensa las peores cosas. No sé si a ustedes les pasa.
Las peores cosas. Y la mente empieza, y no, porque, y esto, y si me pasa esta tragedia, y si esto sale mal, y si no puedo pagar esto, y si pierdo la casa, y si este juicio progresa mal, y si pa. ¿Qué te pasa cuando te levantás a la mañana ese día? Estás agotado. Muy bien, esa es la parte mala. ¿Y la parte buena? ¿Cómo? Por ahí no te acordás y sentís como una especie de alivio. Son locuras que pensé durante la noche, menos mal. Menos mal que estoy despierto, pero lo soñé despierto, lo pensé despierto, ¿no? En el desvelo de la noche, ¿no? Muy bien, miren lo que dice. Los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Miren con qué pone otra metáfora ahí pegada. Estar ebrio. El que está borracho no es del todo consciente de lo que pasa y de lo que hace. Por eso la gente ebria es tan peligrosa cuando maneja, ¿no es cierto? Uno pierde el sentido de la realidad. Voy a 170 kilómetros por hora y no me doy cuenta que tengo el 10% de los reflejos que debería tener. Igual voy a 180 porque no soy consciente del peligro, ni para mí ni para otro. Soy un peligro andando. O sea, dormido, borracho, dice el texto, ¿no es cierto? Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Estar despiertos. Romanos 13, 11 y 12. Y hagan todo esto conociendo el tiempo, que es hora de despertarse del sueño. Es hora de despertarse del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Esto es muy interesante, este texto, porque fíjate, piensa el mundo, el mundo en que vivimos como una noche. Como una larga noche. Justamente como si estuviéramos en un velatorio, que hay que pasar toda la noche y hay que pasarla la noche, con la dificultad que tiene de pasar la noche. Entonces, todo el mundo está durmiendo y los cristianos estamos despiertos, velando, porque sabemos que ya llega el día, ya va a amanecer. Interesante la imagen, la figura. Nosotros somos los despiertos, ¿o no? No lo puse acá en el display, pero recuerden las vírgenes sabias y las insensatas. ¿Se acuerdan, no es cierto? Se durmieron y llegó el novio y ya era tarde. Estaban invitadas a la boda, pero no pudieron entrar. ¿Por qué? Porque se habían dormido y cuando despertaron dijeron, y no, pero no tenemos aceite en la lámpara y vayan a comprar. ¿Y cuándo fueron? Y ya. Me lo perdí. Muy bien. Dice Anthony de Melo, espiritualidad significa despertar. La mayoría de las personas están dormidas, pero no lo saben. ¿Conoces a alguien que tiene mucho dinero y vive todo el día pensando en hacer más dinero? ¿Y solo piensa en eso? Y sacrifica la familia, la salud, el bienestar, su bienestar emocional, y solo quiere hacer más dinero. ¿Conocés personas así? ¿Conocés? ¿Alguien más conoce? Yo conozco. ¿Esa persona, en los términos en que estamos hablando, está despierta? Está dormida. Está capturada por un sueño. Diríamos, por una pesadilla. Por una pesadilla. Y así podríamos pensar otras pesadillas, otras borracheras, diría Pablo, ¿cierto? Otras maneras de estar dormido. Miren lo que dice, nacen dormidas, viven dormidas, se casan dormidas sobre todo. Y después despiertan, ¿viste? ¡Ah! ¿Cómo llegué acá? Muy bien. Se casan dormidas, tienen hijos dormidas, mueren dormidas sin despertarse nunca.
¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Claro, ahí quedó algo dando vuelta. Muy bien. Nunca comprenden el encanto y la belleza de esto que llamamos la existencia humana. Uh-huh. Sí, pero mira qué cosa interesante lo que estás diciendo, Horacio. ¿Por qué? Porque el mundo es una pesadilla si yo estoy adentro de la pesadilla. Pero cambia mucho si yo me niego a estar adentro de la pesadilla y miro la pesadilla de afuera y digo, yo no soy parte de esta pesadilla, yo soy del día. Sí, me van a afectar muchas cosas que pasan porque es inevitable. Y muchas situaciones de la condición humana, yo voy a ser parte de eso, claro. Pero claro, tengo otros recursos y sobre todo para lograr quedarme afuera de la pesadilla y no adentro de la pesadilla. Por ejemplo, la gente que hace en Argentina, sobre todo, se queja. Tenemos el doctorado de Harvard y el de Yale, todos los argentinos, en queja. Y decimos, no, este país de tal cosa, y esto, lo otro, y sí, y lo otro. ¿Y qué hacemos muchas veces los cristianos? Nos metemos ahí adentro, en esa pesadilla, y decimos lo mismo que dice todo el mundo. Los políticos son corruptos, y esto, y qué queréis, sí, toda la misma cosa que decimos, todo eso es... Ahora, ¿cómo despierto en una situación así? Me corro de ahí, lo miro de afuera, y digo, ¿sabes qué? Sí, es cierto, este país tiene muchos problemas, pero ¿sabes qué? Yo vivo de otra manera, lo pienso de otra manera. ¿Querés que te cuente cómo lo pienso? Me salí de la pesadilla, yo estoy despierto. Porque la queja también es una especie de sueño. Porque aparte, si lo pensamos psicológicamente, genera una especie de compensación. Cuando me quejo parece que estoy haciendo algo. ¿No es cierto? Por lo menos me quejo. Despotrico y digo, no, los políticos son toda una porquería. Entonces, despertar. Muy bien, seguimos un poquito. Miren lo que dice 1 Pedro 5:8. Estén siempre atentos, despiertos y listos para lo que venga. Claro, si estoy despierto, estoy listo para lo que venga. Si estoy medio dormido, medio sonámbulo, medio borracho, lo que viene me pega, porque no estoy preparado. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir, hasta parece un león rugiente, un león hambriento, que me va a morfar si me encuentra dormido. No, y sí, imagínate que estabas durmiendo profundamente. Viste que el sueño onírico tiene una capacidad también, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, que tiene la capacidad, la mente, de introducir algo. Por eso el sueño onírico está más cerca de la vigilia, porque tiene la capacidad de introducir algo del mundo externo dentro del sueño. Por ejemplo, el despertador. ¿Cómo? Un ruido, el despertador. Que vas en un barco y sonó el pitido, ¿viste? ¿Por qué no viniste al trabajo o viniste 2 horas más tarde? Porque incorporé a mi sueño el despertador. Claro, y que me explicaron que los niveles de atención son varios, ¿viste? Capaz que zafás. Si estos retiros no sirven para otra cosa, sirven para inventar esas excusas, exactamente. Muy bien. Entonces, qué cosa interesante, porque si estoy durmiendo y en el descampado y viene un león, bueno, me morfa. No estoy preparado para enfrentarlo. Muy bien. Sí, por supuesto. No. Sí. Sí. Está ese hermoso libro de Sandrino. Dios habla a través de sueños, por supuesto, sí. Sí. Acá no estamos hablando de esa dimensión del sueño, sino de la dimensión que plantean estos textos y el texto que nos guió en los devocionales, que es el sueño como una situación en la que no estoy del todo consciente y del todo atento.
de quién soy, de quién es Dios y de cuáles son verdaderamente las circunstancias que estoy viviendo. Entonces no estoy del todo en condiciones de responder bien a eso. ¿Cierto? Esa es un poco la idea. Miren esto, un resumen. Podemos dirigir nuestra atención hacia donde queramos, atención dirigida, y quitarla de donde no queremos que se fije, atención demandada. Yo puedo elegir a qué le presto atención y a qué no le presto atención. Yo soy un enfermo de las noticias. Yo si no leí 8 diarios, pienso que no estoy informado. Entonces, Dios me está curando de eso. ¿Por qué? Porque no es difícil curarse de eso, porque simplemente tiene que ver con que yo le quite la atención y yo la ponga en otra cosa. Entonces, en vez de leer un diario más, ¿cierto? La Gaceta de Turquía, ¿no es cierto? Que la tengo que leer porque andás a ver, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué agarro? En mi celular tengo el Drive y tengo libros de espiritualidad y me leo 2 párrafos de un libro de espiritualidad y ya puse mi atención en otra cosa que me va a dar otra predisposición para el día. Genial. En vez de leer que cerca de Ankara volcó un tren. ¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿Y qué me va a cambiar la vida? Qué importante es entender esto de la atención demandada y la dirigida. Muy bien. Segundo tema. Entonces, soy consciente, o sea, cuando yo dirijo la atención, ya cambié mucho la situación, mi situación. ¿Por qué? Porque yo la dirigí. Entonces, soy consciente de que soy consciente, porque cuando estoy dormido no soy consciente. Y no soy consciente de que soy consciente. Por eso no me acuerdo. Me trabé. Por eso cuando voy para el almacén no recuerdo ni por qué casa pasé. Estoy tan metido hacia adentro y enfocado en ese estímulo interior, la preocupación, lo que sea, que no soy consciente y tampoco puedo ser consciente que no soy consciente. ¿Cuándo fui consciente de que no era consciente? Cuando dije, che, pasé por la casa de Doña Berta, ¿estaba en la puerta? Ni me acuerdo qué pasé. Me acuerdo muy bien cómo es la fachada de la casa de Doña Berta. ¿Se entiende? Así acá hay 2 movimientos, ser consciente y ser consciente de que se es consciente. Ajá, lo veo. Por ejemplo, cuando Lizzy me habla y yo no le presto atención, que pasa muy de cuando en vez, y ella me dice, ¿me estás escuchando? Esa es la frase de ella, ¿me estás escuchando? Y en ese tono, ¿escucharon el tono, no? Muy bien. Me dice, ¿me estás escuchando? Entonces reacciono y soy consciente de que no era consciente. ¿Se entiende? Ese es el trabalengua. Pero no sé lo que... Me lo perdí. O sea, le tengo que pedir que me lo diga. Entonces me dice tal, y ahí soy consciente de que soy consciente y ahora sí entiendo lo que me dijo. Hay 2 movimientos ahí, fuertes. Ah, bueno. Muy bien. Ahora los chicos usan la frase finjo demencia. No, también. ¿Qué es? Vos fíjate mirá, ¿cómo es tu nombre? Lili. Lili ha dicho una cosa muy interesante, porque esto de que yo puedo dirigir la atención, también puedo dirigir la atención como diciendo... ¿No es cierto? Exactamente. Bueno, pero mirá qué interesante. Ahí estamos mejor que en el otro caso. Porque por lo menos soy consciente de que no quiero escuchar lo que me dice Lili. Hay una intención. Pero claro que es mejor. Siempre es mejor cuando podemos dirigir la atención y la intención que cuando estamos obnubilados, sea el sueño que pase por nuestra cabeza, ¿no? Muy bien, sigo. Si soy consciente de lo que me pasa, entonces se abre la posibilidad de que no sea arrastrado, secuestrado por los estímulos y mis automatismos. O sea, cuando soy consciente de lo que me pasa y digo, siempre que Lizzy me habla de este tema, yo no le presto atención. Tengo que corregir esto. No puede ser. Siempre que aparece este problema, solo le doy vuelta al problema y le doy vuelta al problema y pierdo la atención y ya la atención está tan demandada por ese problema que no le puedo prestar real atención a nada. O sea, es muy importante porque ahí aparece el margen de libertad.
3. La atención es un brazo de la voluntad, porque la podemos dirigir y por lo tanto es un brazo del espíritu en minúscula y por lo tanto es un brazo del espíritu en mayúscula. ¿Está bien? La atención es un brazo de la voluntad. ¿Por qué? Porque es algo que yo puedo dirigir. Yo, por ejemplo, no puedo dirigir mis emociones de manera directa. Yo no me puedo decir, ahora, Eduardo, ahora, a las 12:10 del 24 de noviembre, ponete contento. ¿Ustedes pueden hacer eso y funciona? No. Porque no tengo agencia, dicen, ¿no? Sobre eso, no tengo poder sobre eso. Sí tengo poder sobre mi atención. Sí, pasa todo el tiempo. Sí. Sí. Total. Pasa todo el tiempo. Pasa todo el tiempo. Porque yo quiero dirigir la atención, pero fíjate lo que pasa ahí. Hay una información que está en la memoria, que me condiciona para no escuchar lo que esa persona dice. Por ejemplo, seguramente ustedes tienen políticos que aman, o no sé si los aman, pero por lo menos le tienen un 2% de respeto. No, siempre es un 2%. Pasé del amor al 2% de respeto. Me di cuenta que estaba exagerando. Volvimos a lo real, me di cuenta que estaba exagerando. Pido perdón. Hay políticos que ustedes le tienen 2% de respeto y hay políticos a los que no los pueden ver ni escuchar. Muy bien. ¿Qué te pasa ahí? Es lo que estás comentando. Cuando vos escuchás a ese político, no lo escuchás. Porque es lo que vos decís. No lo escucho. Por más que yo diga, no, voy a ver si. No ve esta persona, pero es una cosa de loco. ¿Y qué decimos? No lo puedo escuchar. Bueno, es lo que vos decís. Ahora, ahí no puedo trabajar sobre la atención, tengo que trabajar sobre el conflicto, que será en un campamento posterior. Claro, porque es otro tema, digamos, un tema colateral, pero importantísimo, pero que es otro tema, que es las cosas que afectan nuestra atención en el sentido, por ejemplo, los conflictos. En el matrimonio pasa lo mismo. No sé, cuando yo tengo un conflicto recurrente en un área del matrimonio, los que estamos casados lo sabemos, es un área que, el área es esta, y ya sabemos que no la estamos pudiendo arreglar. Entonces, ¿cómo hacemos con el área? O sea, de esto no se habla. Porque si sale el tema, otra vez yo te dije, vos me dijiste, y pa. Entonces ahí lo dejamos como siendo en el freezer. ¿No es cierto? Entonces ahí tenemos un conflicto. Ahí ya no es un problema de atención, es un problema de conflicto. Yo tengo que abordar el conflicto, que también es un tema de atención en el sentido que tengo que ponerle atención al conflicto para resolverlo. Muy bien, pero es total, gracias por el ejemplo, porque es muy buen ejemplo de cómo está afectada nuestra atención por algo que es externo, ¿cierto? Y que se volvió interno, porque lo que tengo es una memoria. Yo me acuerdo que esta persona me mintió. Entonces, cada vez que hable, me va a costar creer lo que dice, ¿no? Porque una vez me mintió. Le perdí la confianza. Muy bien. Estábamos por acá. 4. Cuando estoy atento, despierto, consciente, aumenta mi margen de libertad. Poníamos el otro día el ejemplo de la ira. Y yo les contaba que tengo un tema con la ira, así que traten de no irritarme. Pero, ¿por qué? Porque la ira es un típico estado de sueño, de dormirse, en el sentido espiritual de la palabra. ¿Por qué? Porque yo digo, Lizzy me hizo enojar, ya estoy mal, porque ya muestro que estoy dormido, porque ella no me hizo enojar. Ella hizo algo que despertó en mí un sentimiento que llamo ira. Ese sentimiento no se despertó por lo que ella hizo, se despertó por algo que yo tengo guardado justamente en mi memoria y mi imaginario interno.
Entonces yo respondo con ira a lo que ella planteó y encima después lo justifico diciendo que es culpa de ella. Estoy doblemente dormido. No tengo conciencia. Y después encima cuando vuelvo de la discusión lo justifico, porque me dijo y yo le dije y le hubiera dicho, y aparte se me ocurren todos los buenos argumentos, ¿no es cierto? Ahí yo le tendría que haber dicho esto, y Alfarte qué se cree, y por qué, y yo, y Y hay algo ahí de la autocomplacencia, que tiene que ver con los mecanismos que hablamos previamente. O sea, hay algo por lo cual lo hago. Porque hay una recompensa de mala calidad. Es una porquería la recompensa, pero es una recompensa al fin. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, cuando soy consciente, cuando estoy despierto, cuando estoy atento, tengo más posibilidades, no digo que lo voy a solucionar, pero tengo más posibilidades de actuar con libertad. Entonces, Lizzy me dice algo y yo en vez de responder enojado, trato de pensar qué me dijo, pensar por qué eso me impacta negativamente, por qué me cae mal, por qué me cayó mal. Y entonces ahí estoy en un nivel de conciencia, estoy trabajando en el nivel de conciencia. Tuki, 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 tuki. Y es muy posible que salga una respuesta a ese estímulo mejor. El otro día hablábamos con Alejandro y él me contaba una situación, le digo, mirá qué bueno que vos en esta situación pudiste parar antes. Por ejemplo, en el enojo, pongamos pues un ejemplo muy, muy fácil de entender. Una situación me irrita, compañero de trabajo, esposa, esposo, taxista, lo que sea. Una situación me irrita. Mi mecanismo habitual de vivir dormido es enojarme y manifestar mi enojo con alguna acción. Le grito, me enfurezco, me voy, doy un portazo, lo que sea mi mecanismo. Voy trabajando la conciencia con el Señor, la atención. El Señor me dice, mirá, estuviste en el retiro, no te haga el gil. Muy bien. No me va a salir al otro día que, no, ahora yo tengo la atención impasible. Recibí la atención impasible. Paz y amor, no, queda tranquilo, no. No me va a salir. ¿Pero qué me empieza a salir? Me enojo, pero ya no reacciono. ¿Está bien? O sea, me enojo y enojado ya reacciono de otra manera. Por ejemplo, no insulto. Sí insulto cuando me enojo. ¿Me siguen? Sigo trabajando esa área porque el Señor va a seguir, ¿eh? Yo siempre digo, yo con chapa y pintura estaba hecho. Pero el Señor me quiere hacer como Jesucristo. Un poco exagerado sus objetivos conmigo, digamos, ¿no? Yo con chapa y pintura, un poquito menos de mal carácter, ¿no es cierto? Un poco más de simpatía y ya estábamos bien. El Señor dice, no, yo te quiero hacer como Jesucristo. Así que va a seguir trabajando. Muy bien, sigo trabajando en esa área de mi vida que es conflictiva. Ya después me enojo menos ante esa misma situación. Ya después no me enojo. ¿Se entiende cómo es? De a poco. El Señor va haciendo esa obra. De pronto puede haber un milagro y en un área cambiás 1000 por 1000, no lo niego. Pero digo que la parte nuestra de estar atentos, de revisar, de ganar márgenes de libertad en la vida espiritual, porque todo es vida espiritual, ¿eh? Mi relación con el taxista, con mi jefe, con mi esposa, con mi hijo, con Dios, con la iglesia. Por allá teníamos una mano levantada. Sí. Sí. Muy bien. Mira un ejemplo del Señor y acabas de... Interesantísimo lo que decís. Jesús está en el juicio, ya que estábamos hablando de esta escena. Jesús está en el juicio. El sumo sacerdote le pregunta algo. Jesús contesta. Y el guardia le pega. ¿Qué hace Jesús? No se hace el masoquista. Bueno, si igual me van a martirizar, pégame. ¿No es cierto?
Tampoco dice, ¿y vos quién sos para pegarme? Vos no sabés que le está pegando al Hijo de Dios, ¿qué te crees? Pero dice, ¿por qué me golpeas? Si digo la verdad, ¿por qué me golpeas? Si mentí, mostrame en qué mentí. Impasibilidad. El texto no me deja ver que haya ni siquiera aparecido la emoción. Sí tenés razón en una cosa maravillosa que estás diciendo, que las emociones no hay que reprimirlas, porque la emoción reprimida es fuego abajo, olla, tapa, ¡pum! O sea que fingir no vale de nada acá. Sí, ese proceso paulatino donde la emoción cada vez se va a presentar menos o con menor intensidad. Puede ser que te moleste, pero ya solo te molesta. Y no tirás todo y rompes todo. ¿Viste que hay gente que por una pavada hace un mundo? Y rompe relación y dice barbaridad. Y después dice, bueno, discúlpenme, yo soy así. Pero era una pavada, amigo. Bueno, ese es el nivel de dormido que tiene esa persona. Si estuviera un poco despierto, ¿cierto? Muy bien. Pero tenés razón. Es decir, ahora, mirá, yo te digo algo. Yo hay emociones que me doy cuenta que el Señor casi las erradicó de mi vida. Reacciones emocionales. Otras no. Estoy laburando y Él está laburando. Y estamos haciendo lo que podemos. ¿Cierto? Siempre respetar la emoción, eso es muy importante, respetar la emoción. Validarla, como dicen ahora, ¿no? Y como decía, ¿cómo es tu nombre? Tomás, como decía Tomás, gestionar la emoción, ¿no? Pero justamente gestionarla implica que en vez de insultar o romper todo, estoy enojado, pero me contengo y voy hasta ahí. Y busco otra. Si la emoción es fuerte, busco otra manera de derivar esa emoción. Una manera sana, no patológica, digamos, ¿no? Muy bien. Lo último, puedo transformar la atención en intención. Miren qué cosa interesante. ¿Por qué? Porque la atención es que yo ahora, la atención estaba allá y la pongo acá. Entonces, como la pongo acá, ahora tengo la posibilidad de, o estaba demandada de allá, y la saqué y la puse acá. Y como la puse acá, ahora puedo hacer algo con eso. Puedo tomar una intención. Tengo la intención de. Y otra vez estamos en el área de la voluntad. Por eso decíamos ayer o anteayer que si uno quiere identificar el espíritu, Dallas Willard, por ejemplo, un gran maestro de espiritualidad protestante, evangélico de Estados Unidos, tiene unos libros preciosos, por ejemplo, Escuchar a Dios, y este que hablábamos del corazón. ¿Cómo se llamaba, Marcelo? Que nunca me acuerdo el título, el del corazón. ¿Sana tu corazón? No. Bueno, Dallas Willard dice en ese libro, que no estamos acordando el título, que ese lo pueden bajar de internet, el espíritu es la voluntad. El espíritu humano, digo, se manifiesta en la voluntad. O sea, en la atención y la intención. Cuando yo estoy prestando atención y tengo una intención, es muy probable que se haya logrado hacer suficiente espacio para que aparezca mi espíritu en el juego. Y estoy en un nivel de despierto bastante bueno. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Un cachito más? Bueno. Jesús dice, velen, estén atentos, estén despiertos, estén conscientes, en su sano juicio, dice Pablo. Y oren, dice Jesús, oren. ¿Por qué? Porque ahí viene lo que decíamos hoy. La intención, ¿a dónde la dirijo? A una disciplina. Me doy un plan de vida. ¿Por qué? Porque si no tengo plan de vida, la mente y el cuerpo van a volver a ir a los viejos caminos de la neurona. Que decíamos, ¿no es cierto? Van a volver a esos viejos caminos. Si yo cuando me enojo, y me enojé y dije barbaridad y estuve mal, y después me siento mal porque tengo cierto nivel de humanidad, ¿cierto? Me siento a ver una serie de Netflix, o sea, nunca vuelvo a la atención, nunca me despierto.
le trato de encontrarle respuestas de dormido, bueno, no voy a poder salir nunca de ese caminito. Siempre el caminito va a ser el mismo. Me enojo, se convierte en un círculo. Me enojo, digo barbaridades, rompo relaciones, después me tienen que disculpar. Uso el enojo porque primero me afecta y después porque es fácil de verlo, pero en todos los ejemplos sirve. Vuelvo, y no. Ahora hay algo que interrumpe el círculo. Presté atención, fui consciente, estoy en mi sano juicio, me di cuenta que no puedo seguir haciendo este círculo y ahí la intención se redirige. Vamos a poner otro ejemplo que nos viene muy bien para la oración. Yo digo, todo el tiempo tengo pensamientos negativos. Son recurrentes los pensamientos negativos. Pienso cosas horribles de las personas, de mí, del futuro, de lo que va a pasar. Y entonces siempre hago lo mismo. Entonces pienso mal, me deprimo, estoy mal de ánimo, mi día es una miseria. ¿Cómo paro el círculo? Primero tengo que ser consciente por qué aparecen esos pensamientos negativos. Tengo que trabajar ahí, con Dios, que me va a ir revelando. Luego, la oración. Convierto preocupaciones en oraciones. Por ejemplo, pensemos en una preocupación. Che, no nos alcanza la plata. Este mes no cierran los números. Porque pasó esto, tuvimos que pagar que el auto se rompió, no hay dinero, muy bien. Y pienso, y no hay dinero, y cómo hago, y le tengo que pagar a Juan, le tengo que pagar a Pedro. Y puedo estar todo el día así. La mente no lo va a resolver. Paro, soy consciente de que estoy en un rulo mental, paro. Oro, lo convierto en una oración. Señor, ¿sabés que tuve este problema y no tengo los recursos para enfrentar el mes? Señor, por favor, 2 cosas, provéeme de esos recursos. Y segundo, no quiero tener este rollo en la cabeza. Te lo pongo en tus manos. Sigo el día, vuelve. Y paro otra vez. Señor, quiero entregarte otra vez esta situación. Convierto una preocupación en una oración. Ahí apareció la intención. Las disciplinas y las prácticas es para lograr colocar la atención y la intención en cosas que me mantienen despierto, me conectan con Dios y lo hacen a Dios partícipe de la vida que estoy viviendo. Dice la teóloga Ruth Haley Barton que las disciplinas son formas de ordenar nuestras vidas en torno a los valores, los hábitos y las relaciones que nos mantienen abiertos y disponibles a Dios para la obra de transformación espiritual que solo Él puede realizar. Yo lo que puedo hacer con la disciplina es ponerme disponible. La disciplina no me transforma, no tiene la capacidad de transformarme por sí misma. Ir a la iglesia no transforma a nadie por sí mismo. ¿Cierto? Decía Moody, el famoso predicador norteamericano, creer que alguien se hace cristiano porque entra a una iglesia es lo mismo que creer que algo se hace automóvil porque entra a un garage. ¿Cierto? Entonces, no es que la disciplina me transforma, pero la disciplina me expone al lugar donde eso puede pasar, donde aparece ese rayo de luz que me ilumina, me transforma, cambia mi corazón, cambia mis valores, etc. Muy bien. Sigo un poquito. Bueno, disciplinas espirituales, oración, meditación, ayuno, lectura y estudio de la palabra o de libros espirituales, retiro, silencio, servicio, confesión, introspección, simplicidad, sencillez. Es una práctica espiritual la sencillez. Hagamos más simple la vida. Quitémosle complejidad. Sumisión, obediencia, palabra que hoy en día es estigmatizada. Pero qué bien que nos hace obedecer. ¿Por qué? Porque obedecer una orientación humana implica que me estoy preparando para obedecer una orientación divina. Porque no soy una persona insumisa. Proclamación, celebración, estuvimos haciéndolo hoy, proclamación, testimonio, comunión, ofrenda, y sigue la lista. O sea que yo no puedo decir, no, mira Señor, yo no crecí en la relación con vos porque no sabía qué hacer. No había muchas prácticas disponibles. Muy bien, estas son disciplinas espirituales, pero le agregamos también lo que llamamos las prácticas. Las prácticas son prácticas de las disciplinas, ¿está bien?
O sea, toman algún aspecto de la disciplina espiritual y la convierten en una práctica cotidiana. ¿Para qué? Para que sea más accesible la disciplina. Más al día a día. Y voy a proponerle 2 o 3, ustedes elijan la que quieran. La idea es como el supermercado de las prácticas. Son gratis. Hay una promo del Friday, Monday, ¿cómo se llaman estos? Muy bien. Hay justo una oferta estos días. Eso, Black Friday. Se me mezclaron las ofertas. 10 por 0 es así, más o menos. Y es una oferta de Mercado Libre, Galperín y toda esa gente. Muy bien. ¿Cómo es? Estuvimos practicando acá ayer y hoy la oración centrante. Tengo un libro que le voy a pasar a Marcelo y después él lo puede pasar a quien le interese sobre la oración centrante, solo dedicado a la oración centrante. ¿Qué es la oración centrante? 10 minutos de oración de silencio, que lo puedo vincular a otro tiempo de oración, que es la oración hablante. Pregúntenle a los que lo practicaron, que acá hubo un grupito que lo practicaron, si te dicen, che, ¿cómo era eso? ¿Qué sé yo? Ellos le pueden transmitir, es simplemente una práctica. Eso en general descarga la cabeza, relaja el cuerpo, genera estados de orden y de paz que después se van manifestando en el cotidiano. ¿Cómo? ¿De manera mágica? No, de manera que lo practico en el tiempo. 10 minutos donde hago silencio ante el Dios, ante el Señor, tengo una palabra que uso para concentrarme, para buscarlo a Él, etc. Muy bien. Es importante parar. Esta es la sociedad que no para. ¿Viste que estar ocupado ahora está bien visto? ¿Estar recontra ocupado? No, Eduardo es un tipo muy ocupado. Que ya es decir un elogio. ¿Viste? Cuando no necesariamente lo es. ¿Cierto? Jesús, por ejemplo, hacía cosas. Pero también, ¿qué decía? No, piantémonos de acá que está lleno de gente. Vámonos allá al monte. Vengan, que estuvieron todo el día, vamos a retirarnos, vamos a comer algo. O sea, el descanso, ¿no? Entonces, muy importante parar. Y hay varias maneras de parar, creo que les voy a proponer 2. Esta es la oración centrante. Buscar lo simple, mirá, evitar lo superfluo en todos los aspectos. Hacer el paciente esfuerzo de aquel que elimina y ordena su casa, del que tira lo que sobra y estorba. Tanto en lo físico, porque ayuda, ambientes ordenados generan interiores ordenados. Ambientes caóticos generan interiores caóticos. Muy bien, pero además, ese mismo orden externo lo puedo hacer para adentro y en mis hábitos. Tener una regla de vida ordena la vida. No que el día salga como cayó. Decía Rolando Hangling hace muchos años, un periodista. El día ya está planteado, como cayó quedó. No, voy a ordenar un plan de vida. No que sea la ley de Moisés, ¿cierto? Pero que me oriente y diga, este es el tiempo para hacer esto, este es el tiempo para hacer esto. No, yo no hago mis devociones personales porque no tengo tiempo. ¿No tengo tiempo? En realidad, viste que decimos, no, yo no tengo tiempo. Che, hace rato que no te vemos en la iglesia, venite. No, yo no tengo tiempo. Como diciendo, vos sos un tipo que estás al cohete y por eso va a la iglesia, digamos, ¿cierto? No tenés nada para hacer. ¿Cierto? Que uno se siente así, como diciendo, ustedes que están de balde pueden ir a la iglesia. Yo tengo cosas muy importantes para hacer, ¿no es cierto? Muy bien. No, el tiempo no es yo no tengo tiempo. Todos tenemos 24 horas. En realidad, vos estás diciendo con no tengo tiempo, es una manera muy irresponsable de decirlo, estás diciendo, no entra en las cosas importantes y prioritarias a las que yo le doy tiempo. Y después tu celular te entrega porque dice que estuviste 55 minutos en Instagram. ¿Haciendo qué? Muy bien. Alguien escapa por la ventana, ya esto es grave. Yo diría que es un momento límite. Me siento el apóstol Pablo. Por un segundo. A él se le cayó alguien por la ventana. Porque dice que... Claro, bueno,
Muy bien, pero digamos, eh, acá claro, si te caes de la ventana no pasa nada porque ahí está nomás el piso, ¿no? Muy bien, un llamado de atención, digamos. Muy bien, entonces, hacer la vida sencilla. Eliminar cosas de la vida que en realidad no cumplen una función, pero las sostenemos, a veces por quedar bien con otro, como decíamos el otro día. Entonces, hacer un buen plan de vida, decir, a ver, ¿a qué les voy a dar prioridad? ¿Qué tiempos voy a apartar para qué? Por eso, estamos hablando de las prácticas, surgen de la intención. Sí, 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 claro. Es decir, si dirijo la atención y atrás viene la intención, la dirijo a algo, en este caso estamos pensando que el Espíritu mío y con la ayuda del Espíritu Santo quiere vivir. Sí, es eso. Sí, 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 totalmente. ¿A vos también te dicen eso? Lo escuchamos, Horacio. Sí, sí, sí. Ajá. Claro, claro, claro. Qué bueno. Sí, sí. Bueno, nos estás regalando una práctica. Eso es una práctica. ¿Sí? Sí. Claro. Totalmente, totalmente. Sí, a mí también me ha pasado de preguntarme no lo hago habitualmente, pero frente a ciertas situaciones, reflexionar a partir de hacerme esta pregunta. Pero acá, ¿qué haría el Señor ante una situación similar? Claro, porque estamos dormidos, totalmente. Muy bien. Me quedan dos prácticas o tres y terminamos. Abandonar los pensamientos de temor. Por ejemplo, convierta preocupaciones en oraciones. Cuando uno lo hace 2 o 3 veces, la preocupación desaparece. ¿Por qué? Porque cada vez que aparece digo, Señor, ¿viste que estoy preocupado por esto? Bueno, te lo doy en tus manos. No sé cómo solucionarlo. Sí, señorita. Ajá. Qué bueno. Ujú. Qué bueno. Ajá. Sí, se te encarne. Claro. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, totalmente. Y esa lectura de la mañana que hacemos de una palabra que nos va a acompañar todo el día y la vamos a traer una vez y otra vez a la mente, a la memoria. Muy bueno, muy bueno. Reconozco las imaginaciones catastróficas. Medito en el gobierno providencial de Dios. Medito cómo Él ha sostenido mi vida en tantas ocasiones. Hago una lista de gratitud y la oro. Si soy una persona que tengo tendencia a la preocupación, a la ansiedad, a la angustia, bueno, a ver, hagamos una lista de gratitud. Y no terminamos de hacer la lista, es interminable, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cómo? Total. Total, total. Si cualquier cosa, cualquier signo, porque vos fíjate una cosa muy interesante, que Dios nos ha dejado signos.
Señales. El bautismo es un signo, es una señal. La cena es un signo, una señal. Y así un montón de signos y señales. Cualquier cosa que recuerde que yo tengo que estar atento y despierto me sirve. Yo, por ejemplo, estuve en un retiro en Colombia que me marcó la vida. En el lugar de retiro, que era un centro católico de retiros, había una planta hermosa que yo nunca había visto, me encantan las plantas, que se llama anturio, que es muy linda. A una compañía de trabajo que conoce de planta le mandé un mensaje de allá. Che, ¿estas plantas están en Argentina? Sí, tiene que haber, que yo no la vi mucho, pero tiene que haber, que yo. Vengo a la Argentina y me compro el anturio. Y tengo el anturio y lo cuido. ¿Cómo lo cuido? Como a mi vida espiritual. ¿Se entiende? Para mí es un signo. Voy a decir, a este salame invitaron al... Che, traigan uno más serio. Muy bien. ¿Por qué? Porque cada vez que pienso... Y el anturio es muy delicado, porque es de zona tropical. El paisajista que me lo vendió me dijo, mirá que esto acá, lo regás así, mirá el frío, que el invierno pasado, no, el otro, casi se me hiela porque lo puse al lado de una ventana y claro, es muy, muy frágil. Y le quedó una hojita verde y yo la regaba y yo le decía al Señor, así tengo que hacer con mi vida espiritual. Yo tengo que cuidar. Entonces, todo lo que es un signo, una señal que a mí me resulta significativa y que me recuerda que tengo que estar despierto y atento, me viene bárbaro. Cada uno tendrá su signo. Nadie compra anturios. Encima son caros. Claro. 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 Sí. Sí, sí, es muy importante el signo, porque por la condición humana que necesitamos el recordatorio, el despertar, la atención, lo que me llama la atención y me saca de mi divague mental y me vuelve a poner en camino, ¿no? Los discípulos se durmieron, despertaron, se durmieron, despertaron. Bueno, eso nos va a pasar hasta que despertemos del todo y ya no volvamos a dormir, ¿no? En nuestras ensoñaciones. Planifico paradas. Esto también está muy bueno. ¿Cómo es planifico paradas? En el día me ponele 3 alarmas. Yo tengo una 11:05, porque sé que es un momento del día de la escuela que está bueno para hacer una parada. 11:05, tengo una alarma. Tengo una a las 4 de la tarde y una como a las 7. ¿Por qué? Suena la alarma del celular. Primero que hago, foto mental, me saco una selfie. ¿Cómo estoy? ¿En qué estoy pensando? ¿Me acordé del Señor este último mediodía? ¿Cómo están mis emociones? Si puedo, y yo puedo, y trabajo en un lindo lugar, salgo a caminar 4 minutos y hago una oración al Señor y me reenfoco y vuelvo. Puse la maquinaria otra vez. A las 4 de la tarde igual, a las 4 de la tarde puedo estar en casa o en otro lado, no estoy en la escuela, pero igual, paro. No paro si no tengo la alarma, olvídate. Me sonó la alarma. ¿Estás bien? Qué bueno, qué bueno. Nos vemos, que estés muy bien. Que estés muy bien. No, no es ninguna interrupción. Nos sirvió para distender porque yo tiré un par de chistes y... Nos vemos, que tenga buen viaje. Entonces, planifico paradas. Me tomo durante el día 3 tiempos de 5 minutos para romper el devenir de la mente. Leo un salmo. Hago un tiempo silencioso de plegaria. Si puedo, hago una breve caminata. Eso es muy interesante también. El cuerpo, ponelo a mover. Un cachito que lo muevas nomás. Ya se pone en otra situación. Una respiración profunda. Salir de la inercia física. Muy bien, ayuda un montón.
Si puedo, hago una breve caminata. Escucho una canción inspiradora. Me quedo quieto, solo, en silencio. Lo que me sirva. Pero paradas planificadas para cortar el sueño del día. Y recordarme que tengo que despertar. Y estar consciente. Muy bien. A mí me han ayudado mucho las paradas. Ayuno. Esta es la última. Ayuno. El ayuno, ¿cuál es el sentido del ayuno? Por lo menos uno de los grandes sentidos del ayuno. Que el ayuno me priva de algo que me gusta. ¿Les gusta comer? Bueno, hoy no vamos a almorzar. Ah, no, eso no era parte. Vamos a hacer ayuno. Mañana empezamos. No, muy bien. Pero el ayuno me quita algo que me gusta, que me da placer y que además me demanda tiempo y atención. Muy bien. Entonces, ayuno. Cualquier cosa que me dé placer y que me cueste dejarlo sirve para el ayuno. Hoy son más interesantes los ayunos del celular que los de comida. Entonces, planifico una media tarde. Voy a decir, bueno, no, mira, yo el celular lo tengo que tener porque por un tema de trabajo o porque tengo un familiar enfermo. Se entiende, es lógico. Pero si no tenés esa necesidad de decir, bueno, en esta media tarde, ¿puedo apagar el celular y dejarlo media tarde apagado? Bien. ¿Puedo dejarlo un día apagado? Mejor. ¿Puedo dejarlo un fin de semana apagado? ¡Bárbaro! Estoy ayunando del celular. Y puedo ayunar de cualquier cosa, ¿no es cierto? Acá puse redes, perfume, cosméticos. Esta parte no está auspiciada por Avon. Muy bien. Televisión, bebidas, películas, noticias. Yo tengo que hacer ayuno de noticias. Y viste que cuando se ayuna una noticia es interesante, porque vos decís, yo si no estoy informado no sé. Parece que el mundo lo gobierno yo, digamos, ¿no? Muy bien. Ahora, 3 días no te informás. ¿Qué pasa el cuarto día? ¿Te informaste? ¿Cambió mucho? Más o menos el mundo sigue rodando igual. Y aparte vos con estar informado no le ganabas nada al mundo, así que... es interesante esto de hacer, porque ahí aparecen espacios que no están. Quizás si me privo de una comida, ese rato de la comida lo puedo usar para orar, o para leer la Biblia, o para escuchar una linda canción, o para hacer una caminata. ¿No? Es decir, la atención la tengo que cultivar para estar despierto. Velen y oren. Velen y oren. Velen, podríamos traducir, ¿cierto? Estén atentos y practiquen disciplinas y prácticas de la vida espiritual para que no caigan en tentación. Acá la tentación, ¿cuál era? Dormirse. Y dormido pasa lo que pasa, ¿cierto? ¿Cómo? Sí. Muy bien. Preguntas, comentarios finales, algo que quieran decir y decir, che, mirá, me quedó esto, o quiero aportar esto, o quiero poner esto, o me falta aclarar esto. Claro. Sí, he tratado de traerle cosas que yo las vivo y las experimento. No algo que no he practicado, porque si no decís, bueno, eso es muy importante. Pequeñas prácticas, no elijamos 10 prácticas, porque no las vamos a poder abarcar a todas. Elijamos 1 o 2, la que nos damos cuenta que más me sirve al momento en que estoy con el Señor, al momento de que tengo en mi vida, que me va a funcionar mejor. Pruebo, si no me funciona, no es que no hago más una práctica, sino que elijo otra. Hay prácticas para distintas etapas de la vida, porque uno en un momento está con más tiempo, en un momento está con menos tiempo, la cría de los niños, después la gente que ya es mayor y los chicos se fueron de casa, o sea, hay muchas realidades. Entonces cada uno tiene que elegir las prácticas que le ayuden a su experiencia personal. Esto no es dogmático, no, nunca puede serlo, digamos, ¿no? Pero elegir una y ser consecuente. Consecuente, ¿no es cierto? Seguirla un tiempo, hasta que dé fruto. ¿Vete? Exactamente. Esto es el gimnasio de Dios.
Yo nunca he pisado un gimnasio. Gimnasio físico habitual. Nunca he pisado uno. Tengo un amigo que tiene uno, mirá qué cara dura que soy. Pero vos entras al gimnasio, hay un entrenador, ¿cómo se llama? A ver, alfabetícenme. ¿Quién va al gimnasio? Un profe, muy bien. ¿Y el profe qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me hace el profe? Ah, vos... Una rutina, muy bien, esa es la palabra. La reconozco la palabra, muy bien. Una rutina. Entonces el profe me dice, mira, vos, Eduardo, que nunca fuiste a un gimnasio y tenés tu pancita y estás un poquito seguido de peso y te preguntas, ¿eh? ¿Me podés devolver la inscripción? Muy bien. Entonces, me dice, bueno, yo no sería un buen dueño de gimnasio, ¿cómo te das cuenta? Muy bien. Entonces, ¿qué me dice? Bueno, me hace una rutina. Vos tendrías que hacer esto, mira, hasta aquella máquina, podés hacer un poquito acá, podés hacer un poquito de esto para pierna, aquello para brazo, aquello para no sé qué, abdomen. ¿Qué querés hacer? ¿Cuáles son tus objetivos? Esto es el mismo. Sí, pero empezá de poquito porque si no mañana no va a querer volver. Sí, terrible. Pero por eso empezamos de poquito. Elijo una práctica, soy consecuente. El gimnasio también es un buen ejemplo, y aparte está la palabra bíblica ahí en Hebreos que leímos. Es un buen ejemplo porque el gimnasio no hace magia. Claro, así que soy constante, es un espacio de trabajo, de disciplina, de orden, de plan. Y la vida espiritual es igual. Es igual. ¿Eh? Y de progreso, exactamente. Qué bueno esto que estás diciendo, porque elijo una práctica, la practico un tiempo, la sostengo, después puedo incorporar otra práctica o puedo hacer más compleja aquella. Por ejemplo, si aparto 10 minutos de silencio para orar en silencio con Dios, no pedirle cosas, no interceder por nadie, sino oración centrante, lo que le llamamos, ok, quizás al año o a los 2 años, en vez de 10 minutos, tengo 20 minutos de silencio. Quizás lo hago 2 veces por día, depende. O sea, pero digo, ese progreso, de a poquito. Si intento encarar muchas cosas de golpe, me va a pasar lo que vos decís, me voy a frustrar, voy a decir, no, esto no sirve, no funciona, ¿no? Y voy a volver a lo anterior. Muy bien, qué bueno. Otra metáfora de la vida espiritual, el gimnasio de Dios. Ajá. Sí. Total. Sí, claro que sí. Sí, o estás dormido, pero aparece la conciencia de una realidad que Dios trae a tu vida, de una indicación, lo que sea que Dios te quiere comunicar. Lo vemos en la Biblia mucho. Y bueno, y eso tiene que ver con un enriquecimiento de tu vida espiritual. No es una cosa que pasa todos los días, digamos, ¿no? Pero pasa, sí, claro. Sí, total. Y gracias a Dios porque pasa. Así como, no sé, uno recibe una palabra de Dios muy específica, muy particular, a mí me ha pasado pocas veces, ¿no? Alguien que me diga, tengo una palabra para vos, y realmente era una palabra para mí. Bueno, lo tomamos con gratitud, pero pasa. No es la manera habitual que tiene Dios, ¿no? Pero lo hace. No necesariamente, ¿eh? A veces... Mirá qué bueno. Haberlo visto. Claro, claro. Bueno, muy bien, muy bien. Buenas experiencias espirituales. Muy bien. ¿Qué más? Ujú. Claro.
Sí, sí, qué bueno, claro, claro, qué bueno, qué interesante, muy bueno, muy bueno. Gracias por compartirlo. ¿Algo más? Cuando daban los ejemplos, porque hay un ejemplo también Sí, de enojo, siempre me viene la palabra, también me enojó. No, decían, no, bueno, airaos, pero pero no no peguéis. pequéis. Como que Dios sabe también nuestra condición de estas tres dimensiones, Sí, de estas tres cosas que son cuerpo, alma y espíritu. total, lo está sabiendo todo el tiempo. Y bueno, Sí, nos da esa cuestión así. sí, sí, y aparte, a ver, la mayor dificultad la tenemos nosotros. Dios todo el tiempo está ministrando a nuestra verdadera condición y realidad. Y Él nos escandaliza por nuestra verdadera condición y realidad. Por eso también esto de hacernos parecer más santo de lo que somos, una pantalla, no tiene mucho sentido frente a Dios porque Él sabe la verdad, dice que llega hasta lo más profundo de nuestro corazón y sabe nuestras motivaciones más ocultas. De hecho, el salmista le dice, fíjate, mira mi corazón, a ver si voy por un camino errado y revélame el camino de la vida. ¿Por qué? Porque el Señor ve cosas que yo no veo, ¿no? Él sabe dónde estoy. El que lo pierdo de vista soy yo, digamos, ¿no? Muy bien. Ernesto. Ajá. Uh-huh. Qué bueno. Obvio. Sí, yo estaba por decir lo mismo y no te quería molestar. Ahora ya te molesté. Vení, vení, vení. Vení. Y con esto cerramos. Ahí tenemos un tiempo de oración después de estas frases de cierre. Y ya cerramos y oramos. No, al contrario, esto es lo mejor que podemos hacer. Em, yo, la primera que anoté, el espíritu susurra desde adentro. Nuestro espíritu le da espacio para que el espíritu de Dios susurra desde adentro. El espíritu sopla siempre desde abajo, desde lo más simple. Entonces, cualquiera sea la experiencia de Dios que vos tengas en este lugar, el espíritu te da mensajes. No hace falta ser el pastor para eso. Se muestra en la diaria, en lo cotidiano, porque vive comunitariamente. Se percibe, otra expresión, se percibe de mil maneras. De mil maneras. Recordé aquel profeta que escucha el susurro de la brisa apacible en la ladera de la montaña. Y otros se perciben de manera como de milagro. Siempre está, otra puse, dispuesto a despertarnos. Y no sé de dónde saqué esto, pero la última, como siempre está de fiesta. Usamos la metáfora de dormido y despierto, de día y de noche, pero son metáforas, porque la noche tiene su encanto y fue creada por Dios, y bueno, pero en este campamento fue como una metáfora de algo oscuro, pero la noche tiene su encanto. Y dormir también tiene su necesidad biológica, necesitamos dormir, lo que dormimos poco, necesitamos como prepararnos para dormir, y nos descansa.
y de alguna manera está presente siempre de fiesta. Eso es lo que habían tomado nota. Qué bueno. Muchas gracias. Sería lindo que lo compartas si tienen algún WhatsApp o algún lugar donde compartir ideas. Siempre nos enriquece, porque esto de que Dios va hablando a cada uno y a través de la experiencia de cada uno va dando lo que quiere decir. Muy bien. Vamos a tener un tiempo de oración. Si les parece, podemos hacer un tiempo de oración abierto y cada uno dice al Señor una frase, una palabra, lo que se lleva, lo que quisiera no perder, ¿cierto? En estos días, decir, bueno, Señor, ayúdame acá. Bueno, lo que sientan, con mucha libertad. Y después, como quieran, pueden orar en silencio o pueden decirlo en voz alta para que otro reciba la bendición de la oración. Y yo después cierro con una oración y cerramos. Muy bien. Señor, qué bueno es cuando podemos estar en tu presencia y sabemos que hemos estado en tu presencia, Señor. Que te has podido mover entre nosotros y hablarnos, despertarnos, hacernos mirar cosas que quizás no vemos, en ese amoroso y sutil y permanente e intencional trato que tienes con cada uno de nosotros. Nos tratas con tanto cariño, Señor, con tanto afecto, nos amas tanto, Señor, que ahora solo podemos adorarte, bendecirte, darte gracias. Y decir, Señor, quizás como pensaron Pedro, Juan, en el monte de la transfiguración, Señor, no quisiéramos bajar a la vida cotidiana. Y a la vez, Señor, allí en la vida cotidiana tú nos esperas para que vivamos esto allá, para que aprendamos a vivirlo, Señor, para que recibamos esa iluminación, ese impulso, esas orientaciones de tu parte, esas llamadas de atención. Bendícenos, bendícenos cuando volvamos a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestros trabajos, a nuestras preocupaciones, a nuestros desafíos, y que lo que hemos recibido acá en todos, Señor, no solo por tu palabra y los mensajes desde aquí, desde el frente, sino en cada cosa que vimos, en un pájaro, en un árbol, ese mensaje secreto que le diste a cada uno, Señor, esas palabras que grabaste en nuestro corazón, en nuestra mente, esas impresiones profundas, Señor, que no se borren de nosotros, sino que las podamos llevar al cotidiano y que en ese cotidiano, Señor, encontremos mejores formas de vivir, mejores formas de ser felices, porque a eso nos has invitado. Señor, impídenos que volvamos a nuestros viejos automatismos, a nuestros viejos hábitos, a nuestros caminos trillados, Señor, sin más, sino que ahora, Señor, con otra mirada podamos encarar nuestra vida, encarar nuestras cosas, nuestros desafíos, ocupaciones, con otro talante, Señor, con otra atención, con otra intención, con otra conciencia de tu presencia, Señor. Qué bueno eres, Señor, qué bueno eres. Precioso Jesús, te adoramos. Precioso Señor, exaltamos tu nombre. Te amamos con un amor imperfecto, pero te amamos. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre.